Habíamos dicho que cuando comenzó la guerra, rápidamente, Paraguay tenía 110.700 kilómetros. No sé si podemos, ya la otra vez les mostré, pero quiero nuevamente reiterar ahora si podemos mostrar, Rodrigo, el Chaco paraguayo, y acá en esta puntita que está ahí, ahí les muestro acá, ahí está Fortín Galpón. Y de ahí le decía que venía una línea imaginaria deteniéndonos en la zona donde estaba Pitiantuta, de ahí bajaba hasta la zona de Corrales, en una dirección suroeste, y después en una dirección sureste, donde estaba Boquerón, Falcón, Honda, etcétera, hasta Salto Palmar, que está en el Pilcomayo. Este es el río Pilcomayo acá. El Paraguay controlaba esto, 110.700. Y esto que está acá, y estos nombres que nos está mostrando Rodrigo, estos son fortines bolivianos, con lo que los bolivianos habían fundado y venían avanzando a poco. Ingavi, Picuiba, acá estaba eh, Vallivian, estaba, acá está Vallivian, Guachala, acá sobre el Pilcomayo estaba Herrera, Muñoz, Magariño, que está acá, acá está Muñoz. De esos 110.700 kilómetros que tiene, al terminar la guerra, quedó ocupando 264.000 kilómetros cuadrados, de los cuales se sometió a un arbitrio que se le llamó de buena fe, en donde ceder un poco Bolivia y ceder un poco Paraguay. Paraguay cedió un poco más, es cierto eso, porque ahí se puso en arbitrio 31.500 kilómetros y Paraguay se quedó con 14.000 y pico y Bolivia con 16.000 y pico. Quiere decir que 2.000 kilómetros cuadrados se dio el Paraguay. Y también hay que reconocer, les dije el lunes pasado, que no solamente eran liberales los que iban a defender la posición paraguaya en las reuniones que se hacían buscando la paz, buscando el arreglo, en especial en países neutrales, reuniones en Buenos Aires, reuniones en Washington, y ahí estaban gente como Manuel Domínguez, Francisco C. Chávez, eh, Ricardo Moreno, Fulgencio Ricardo Moreno, etcétera, que participaban de esa reunión. En total, podemos resumir, para retener en la mente el sencillo, el Paraguay recuperó 137.000 kilómetros, 137.000 kilómetros, que sumado a los 110.700 kilómetros hacen en total la cifra que le dije, 264.000 kilómetros actualmente el Chaco boreal, porque el Chaco, toda la región del Chaco, hay una zona que es el Chaco austral, que está hacia el sur, que corresponde a la Argentina, después el Chaco central, que es la parte de Formosa, un poco de la provincia del Chaco, corresponde a la Argentina, y el Chaco boreal, que estaba después de Pilcomayo. Y eso es lo que en la guerra del 70, después de la guerra del 70, los argentinos realmente querían desde el Pilcomayo al Bermejo para abajo, comieron. Eso, ahí está la provincia de Formosa. Pero Pilcomayo y Bateo, otro lado, querían ir hasta Bahía Negra. Y después parece que se calmaron y dijeron, no, eso le corresponde a Paraguay, pero queremos que se haga un arbitraje entre el Pilcomayo y el Río Verde. Y le dieron al presidente de los Estados Unidos, como le dije,
Rutherford B. Hayes. Por eso ese departamento lleva el nombre del presidente Hayes y por eso la ciudad capital de ese departamento lleva el nombre de Villa Hayes, en homenaje a él. Y él dijo, Paraguay es el dueño, es el que tiene los títulos. Ahora por la cuatía, la documento, hay que y Joa Orenbaeja es nuestro. Noviembre de 1878, gobierno del señor Cándido Guarey. Un poco tiempo después viajó Cándido Guarey, subió caballero. Eso es otra historia que ya vimos, ya hablamos. Hay que recordar que el Paraguay, la platita que tenía para comprar esas armas que vimos, aviones, las cañoneras, todo eso, etcétera, etcétera, lo hacía porque hubieron gobiernos honestos, emprendedores, que supieron ahorrar y prepararse para algo que, como les dije, iba a venir. No todos pensaban así. El mismo Eusebio Ayala era un hombre que, como les dije el lunes, solía decir, yo quiero la paz, si se puede ver, arreglar, pero si viene la guerra, voy a ser el más bravo de todos. Pero hombre como Tigarribia, que entre paréntesis hablaba poco, él decía, tarde o temprano, o Utañán de Ari. Ya Oumaboí, así decía, por ese recién ese mapa de ese aparato, ¿cómo se llama? iPad. Sí. Ese aparato iPad que le mostré, ahí se muestra y que los bolivianos venían fundando fortines. Añandé ya que Ñañonairón, revoluciones internas, pérdida de tiempo y también pérdida y destrucción de armamentos y gracias a Dios tuvimos, como siempre les dije, la presidencia en el 24 de Eligio Ayala hasta el 28, de Ullari del 28 al 32 y de Eusebio Ayala del 32 al 36. Y eso repetía, también les conté ya el lunes, el teniente coronel, cuando eso, hoy general Eugenio Agaray, cuando se estaban preparando para realizar la maniobra del Carmen, que lo que iban a hacer es quitar a la fuerza boliviana de Vallivian, Vallivian era el centro militar motor en el norte del Chaco de Bolivia. Y ahí tenían aviones, vehículos, municiones, armamentos, soldados. Entonces él pensaba, si yo le ataco a cerca, que está ahí, a Cañada del Carmen, le ataco al Carmen, lo que debía hacer es quitarle gente para venir a socorrerlo. Y por eso le mandó a Franco por detrás para pegar la vuelta y le dijo, te dejó en Bozambi, mi bebé, mi Bolívar, a Behuecatujape, Behuecatujape, despacio, para que nosotros tengamos tiempo de hacer nuestra maniobra. Sobre el Carmen y esa gente que se iba y que salió de Vallivian, que iban para frenar a Franco, permitió que cayeran esos dos puntos importantes bolivianos, como el Carmen y Vallivian, con un bajísimo costo para Paraguay. Muy pocos paraguayos murieron en esa batalla, de la batalla de Carmen en noviembre. Y ahí, hablando con los oficiales, estaban Lafalle, que está un poco más arriba del actual mariscal de Tierrilla, cuando eso era López de Filippi, y antes los bolivianos le pusieron el nombre de Camacho. Garay le había dicho que él estaba contento de que teníamos gobernantes, Pepe Igual, que nos hizo partido igual lo mitad, ese Colorado, sí, mi teniente coronel, y lo mitad. Y
el que está ahora, la gente ya dice por él cuál es el presidente de la victoria, ya es ganado París de Gobierno. Pero también hay que recordar que el gobierno o los gobiernos de Eligio Ayala y de Guyari hicieron bien las cosas y estuvimos preparados para la guerra. El 20 de enero del 35, la guerra termina en junio del 35, a 5 o 6 meses de terminar, el Partido Liberal hace su convención. Sin importar que el país esté en guerra, había que cumplir los tiempos, los términos, y se le elige a José Peullari como presidente del partido, que sin lugar a dudas era el jefe del partido, como le dije, era el líder del partido, José Peullari, criticado injustamente por el tema del 23 de octubre del 31, pero Guyari era un hombre bueno. Y al finalizar esta guerra, en el año junio del 35, finaliza en Buenos Aires, estaba Riar hablando con el presidente argentino para tratar de lograr un armisticio, que no es, repito, el tratado de paz, un armisticio que terminen de meterse bala. Y le querían escuchar y estaban bolivianos y medio ya pues sacados en dulce, porque Riar hablaba con Eusebio Ayala, pero Riar o eso acuerda doña Guaraníbal. Guaraníbal el hijo Ayala, tanto como los argentinos, bolivianos, chilenos que estaban ahí, no entendían nada. Después de la maniobra de Ingavi que hizo el teniente coronel José María Casal y estuvo rodeado allá todos los bolivianos, se rindieron los bolivianos y aceptaron el armisticio el 12 de junio, pero que entró en efectividad el 14 de junio, 2 días después. Ahí está ese pronunciamiento de Estigarribia, donde le agradece a todos los soldados del pueblo paraguayo, a todos los que trabajaban en la retaguardia, las mujeres que hacían el papel de los soldados que fueron a combatir y trabajaban en la producción, trabajaban en el campo, en los sembradíos, Oñemitía fue, Catuaguaysa Unojea, Obraja, Juan Mercado, Yevendé, etcétera, etcétera, a toda esa gente y también, por supuesto, a los jefes oficiales y a las clases, soldados, cabos, sargentos, que colaboraron para la gran victoria del Paraguay. Y le decía, yo llevaré a la tranquilidad de mi hogar, le decía a Tigarribia en la parte final, llevaré a la tranquilidad de mi hogar el más alto honor de haber sido vuestro comandante en jefe, porque él era el comandante en jefe de las tropas en campaña. El comandante en jefe de la República era Eusebio Ayala, el presidente, pero el comandante en jefe de las tropas de campaña era Estigarribia, y Estigarribia le decía eso al pueblo paraguayo. Terminó la guerra y el Partido Liberal, como siempre, hoy en la había problemas internos, peleitas, chisme de aquí, chisme de allá, y fundamentalmente el chisme que había era sobre Eusebio Ayala, que Eusebio Ayala quería continuar siendo presidente. Su mandato vencía ese año, del 36, o sea, diríamos, la guerra terminó en junio del 35 y en enero, febrero del 36 se tenía que elegir el nuevo presidente. Y este comentario venía, digo yo, de la siguiente anécdota histórica. Se proyectó una película, no sé, Los Tres Chiflados, de esa época, no sé quién, cómo se llamaba la película, o una película de Coy, etcétera, en la casa de Eusebio Ayala, la casa donde vivía Eusebio Ayala. Eso la avenida Mariscal López, alquilado, esa casa entre paréntesis. Y estuvo, yo sé que estuvo
Manolo Garay, que fue el jefe de Estado Mayor de Estigarribia, pero era Ildefonso y Ayala, al comenzar la guerra del 32, Ayala le envió a él medio como para ser comandante de la primera división de infantería. Y Estigarribia tenía unas cuestiones que arreglar con Garay, porque tuvo un impasse con él cuando Ayala fue electo presidente y venía de Europa. Les conté antes de ayer que él estaba en Francia cuando le ganó por 8 votos a Luis Garriar, y ahí se fue Garay a hablar con Estigarribia. Garay. Y Estigarribia habló primero. Estigarribia iba a leer su Isofía, le esperó en Montevideo, y Garay le esperaba en Buenos Aires, segundo puerto donde tenía que llegar. Y Garay habló con él y quería que le dijo, y usted fue y le dijo esto y esto de mí. Y no negáis, Garay. Sí, mi teniente coronel. Garay era mayor cuando Estigarribia era teniente coronel. Estaba por comenzar la guerra, estaba por hacerse la maniobra de Boquerón. Y le dijo, yo aprecio sus condiciones y aprecio su valor también, pero yo a la escuela se quiero viajar, gente con quien estoy acostumbrado acá, allí poco en escuela, y quiero que Carlos José Fernández Galloso, Arroyo y Esterguá, sea, está lo comandante de la primera división. En este momento Tierra, y ella estaba como comandante del primer cuerpo que se estaban formando. 3 divisiones hacían un cuerpo, se recuerdan que le dije. Y él aceptó, y él, al contrario, quiero que usted esté cerca mío y sea mi jefe del Estado Mayor, jefe del Estado Mayor General de las fuerzas en campaña. Sí, como no, mi teniente coronel, las órdenes, bla, bla, bla. Se solucionó. Y estaba Garay esa vez en la casa de su Ayala, era amigo de Garay. Y estaba, creo que Pampliega también, que era un artillero, era amigo, y además era un militar instruido, culto, y su Ayala la apreciaba. Y estaba Frank, Rafael Frank, estaba Frank. Y le dijo Eusebio Ayala en un momento dado del corte de la película, ahí Franco tiene que prepararse, usted, porque usted me pidió para que yo sea el padrino de su hijo, el séptimo hijo, pues tiene que ser el presidente de la República. Y usted tiene que prepararse porque mi mandato ya dentro de poco va a fenecer. Y le dijo Franco le dijo a Ayala, oh, no, señor presidente, no hay que pensar en eso. El pueblo está muy agradecido de usted. Usted le condujo a este pueblo a la victoria. Más había pensado de cambiar jamás. Usted va a continuar como presidente. Vamos a modificar la constitución. ¿Qué problema hay? Y de ahí ese chisme salió que aparte de los militares que les dije que estaban allí, también pudo haber escuchado el mozo, o el que traía la croqueta al pastelito, o fulana de tal que venía a limpiar, oyendo. Y se comenzó a comentar de que Ayala quería continuar como presidente. Y eso era mentira. Él no tenía ningún interés para hacer eso. Pero aparte hubieron también 2 o 3 actitudes de roce con el Parlamento. Ayala fue al Chaco a condecorar a algunas unidades y a algunos militares, a condecorar como comandante en jefe y como presidente de la República. Y no había Andes, no existía la Andes en esa época. La compañía que nos proveía de fluido eléctrico se llamaba la CALT, C-A-L-T, que quiere decir Compañía Americana de Luz y Tracción. Pero no es americana por los Estados Unidos, una compañía argentina, Compañía Americana de Luz y Tracción, CALT, que estaba su cancha, tenía una cancha de fútbol, hay un equipo llamado Corrales,
es ahí donde está el campo de deporte de las Fuerzas Armadas, el campo detrás, al costado de la Olimpia. Ahí estaba la cal. Y vino Sevillala y encontró ese proyecto y en contra de la cal, una multa, una sanción, y vetó a Ayala. Y el Senado, imagínense ustedes la puta, perdón, el tipo hacía un mes, 2 meses, le puso fin a una guerra victoriosa. Acabo de decir que Paraguay recuperó más de la mitad del Chaco que se combatía y de 110.000 a tener 250.000 kilómetros. No voy a ser un problema con los parlamentarios, ya cumplí mi función, la guerra fue lo más importante y me voy a mi casa. Ahí el presidente del partido le llamó y la verdad, carajeado a los, a los parlamentarios y por supuesto se solucionó el tema. Y también en ese momento, ahí ya hacia fin de año, en octubre de 1935, Ayala fue convocado por el Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional, diputados y senadores, decidieron otorgarle a él también la Cruz del Chaco, porque ahí había dos condecoraciones. La Cruz del Defensor, que medio se les dio a todos. Cruz del Defensor, del Defensor, que estuvo defendiendo, el que hizo, el que combatió, medio a casi todos se le entregó. Pero la Cruz del Chaco solamente a algunos. Entre los militares, por ejemplo, a los comandantes de cuerpo, comandantes de división, algunos meritorios comandantes de regimiento, algunos meritorios comandantes de batallón, de compañía, o algunos meritorios tenientes o teniente segundo, que es subteniente ahora, que hicieron una gran acción, pero eran poca gente lo que tuvieron la cruz del Chaco, la cruz del defensor, y se le convocó a Ayala para la cruz del defensor. Y Ayala se fue y allí en el Congreso habló y dijo lo siguiente, les leo, dijo él, la revolución debe estar en los espíritus, la revolución, el cambio de pensamiento, la revolución en buen sentido, no la revolución y ya meterle bala a alguien, la revolución, el cambiar, el de transformar lo que se estaba haciendo, debe estar en los espíritus y que es un deber de los estadistas, decía él por supuesto estaba en primer lugar porque él era el presidente del estadista, los estadistas deben cumplir los anhelos del pueblo combatiente y solicitando con esto que el país tiene que encaminarse a realizar cambios socioeconómicos que necesita muchos quedaron, repito, pobres, se fueron 3 años a combatir, abandonaron sus casas, sus sembradíos, una serie de problemas encontraron después de 3 años. Muchos no vinieron nunca a Asunción. Y no voy para Guadalupe, la gente del interior dice, voy a bajar a Asunción. Estigarribia, porque él nunca vino a Asunción. Tuvo los 3 años ahí, en el Chaco, al frente de la fuerza, al frente de las tropas. Al frente, digo, vamos a suponer que se combatía, por decir así, en Upacaraí, en Itagua, a 30 kilómetros de Fernando La Mora. Él estaba en Fernando La Mora, estaba siguiendo, no es que estaba en Orqueta, por ejemplo.
no, ahí cerca de la acción. Y él dijo eso y algunos allí volvieron a decir con esto, que es la reelección, etcétera, etcétera. Entonces Ayala, en los primeros días de febrero, creo que fue el 4 o el 5 de febrero del 36, le envía una nota al directorio del partido donde él le dice que él en ningún momento pensó en su reelección, bajo ningún aspecto ni forma alguna voy a aceptar eso. No, acá hay que respetar la Constitución y yo llega el momento me voy a mi casa. Pero allí salió también a luz que los que pensaban la reelección eran dos diputados. Uno era Juan José Soler, que después se hizo Colorado, Juan J. Soler, y el otro era Cayetano Carballo. Pero así de figura de trascendencia, tipo Artaza, Sher, Ullari, Subizarreta, Riar, ninguno de esos acompañaron el tema de la reelección. Fueron estas dos personas que, no sé, querían capaz granjearse la simpatía de Ayala, pero también al mismo tiempo, porque en el partido pensaban en dos personas internamente dentro del partido. Se pensaba en Luis Alberto Riar, el que le había enfrentado a Eusebio Ayala en el 32, se recuerdan que perdió por 8 votos, y el otro, Jerónimo Subizarreta, que fue el presidente de la Comisión Paraguaya de Negociación para el acuerdo de límites con Bolivia, ese acuerdo que se firmó el 21 de julio de 1988. Y a él no le gustó los límites que quedaron actuales. Y entonces presentó su renuncia, pero también era presidente del Partido Liberal, que era Universo Guizarreta, y renunció al Partido Liberal. A él no le gustó. No le gustó porque hubo un manejito y que podemos, como le dije el viernes, hablar de esto, en donde el representante norteamericano Braden, según comentarios, le llamó a Efraín Cardoso, que era secretario, era cuando era secretario del equipo paraguayo acreditado en Buenos Aires para la firma del tratado, y después Cardoso presentó el proyecto de límite, y también Estigarribia, que era embajador paraguayo en los Estados Unidos, vino llegando a Buenos Aires y se le dio el cargo medio de jefe de delegación, una partidita de cosas pero yo pienso hacia el lado bueno, yo no pienso hacia el lado que hicieron una entrega, yo personalmente no pienso. Otra persona piensa de otra manera, por supuesto respeto su opinión y tenemos que respetarnos en nuestras opiniones. Estigarribia, como les dije antes de ayer, el lunes, decía, no es, estoy de acuerdo, el mejor quizás de los tratados que pudo alcanzar, que pudo pedir, que pudo lograr Paraguay. Se recuperó mucho terreno, no teníamos nada, ganamos, llegamos hasta las estribaciones andinas, le remangamos a los bolivianos, murieron 60, 70 mil bolivianos, nosotros 30 mil, ya ganamos la mitad. Y repito, capaz no sea lo mejor, pero es lo que nos va a permitir vivir a partir de ahora, porque el tratado se llamaba de paz, amistad y límites. Terminada. Lo contrario a esto es vivir. Siempre utilizo como ejemplo cómo viven los judíos y los palestinos. Un metro más allá en Jerusalén, puso acá de judío, ahí de palestino, porque no se solucionó el tema del límite y se meten balas todos los días, hay gente que muere. Y entonces esa situación le pesaba a mucha gente, a mucha gente. Y
hubo un diputado liberal llamado Pedro R. Espínola, que presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para ascenderle a José Félix Etigarribia a mariscal, a mariscal. Y Ayala ya había hecho, parece ser, algunas consultas, en especial con algunos dirigentes del Partido Colorado con quienes tenía amistad. Y parece ser que los colorados más o menos estaban en la posición ya de como de la de Mariscal, PTI Mariscal, Mariscal López, y si hacemos eso, como nosotros siempre le reivindicamos a López, y la mayoría de los liberales, como les dije siempre, antilopistas. Entonces, podría llegar a un enojo, que por supuesto allá le pudo haber contestado, bueno, a mí qué me importa, este hizo ahora, ganó una guerra, y, no es el ganó una guerra. Pero Ayala no quería pelear con los colorados y se fue y buscó en Francia. Relacionó su mente a la historia de Francia y donde había mariscales, Napoleón había mariscales que habían nombrado, muchos mariscales tenía, pero también antes de mariscales estaban los generales de ejército y eran generalmente los que habían ganado una guerra, una batalla, y ahí él mandó un proyecto, mandó al Congreso para el ascenso de Estigarribia al cargo de general de ejército y con la condición de que todos los militares que ostentan el cargo de general de división y quieren ascender a general de ejército deben ganar una guerra. Eso que ya no va a existir más. Acá cualquiera ascendió a general de ejército. Todos los que son comandantes de armas ascendieron. No digo cualquiera, quizás sean militares que tengan también su capacidad, su mérito, su trayectoria, pero eso de ganar la guerra no. Y le dio también, aparte de eso, una pensión de 1.500 pesos oro a Estigarribia, de 1.500 pesos. Y eso eh, no le cayó bien a mucha gente. En especial, repito, a los que estando en el ejército y pertenecían a la reserva, los que eran oficiales activos, por supuesto, uno le podía desenganchar, pero muchos eran de la reserva, eran tenientes primero, capitanes, algunos capaz llegaban hasta mayor y tenían un buen cerdito, recibían ahí sus sobres que le decían que quedaban desmovilizados. No podía seguir manteniéndole, por supuesto. Terminó la guerra. Y a este tipo le dieron 1.500 pesos oro, y nosotros qué, y Pochilo mitad peor. Comenzaron a enojarse. Estigarribia, al terminar la guerra, le había hablado a Ayala, al terminar la guerra, para que le nombrara como comandante, director comandante de la escuela militar al coronel Rafael Franco. Como les dije el lunes y siempre les repito, Estigarribia le tenía un especial aprecio a Franco y les contaba de que probablemente sea por su papá Federico Franco, que era el director de la escuela de agronomía donde estudiaba Estigarribia. Él fue perito en ciencias agronómicas y después se enganchó y se fue al ejército. Alrededor del año 1910, 1911, él no estuvo en la escuela militar, él no fue cadete de la escuela militar, Estigarribia. Pero tenía una mente privilegiada, por lo visto, para las ciencias militares, porque el hecho de ser militar es una ciencia, no es el saber saludar, golpear fuerte tu taco
o saber hacer precentenar, no. Tener una ciencia, en especial si tuviste un compromiso como él lo tuvo, el de comandar el ejército de un país en una guerra internacional. Y no quiso Ayala, pero tía Rivia, doña ella y su pele, con eso vamos a solucionar, vamos a calmarle, porque él todos los días se reunía con lo que iba a ser después la comisión o el grupo de excombatientes, la asociación de excombatientes y lisiados de la guerra del Chaco. Franco estaba hablando siempre con él. Y bueno, accedió Ayala y su ministro del Interior, que le conté, Narciso Méndez Benítez, que era de Ñembucú, le dijo, che, presidente, se disculpata, pero co vuelta coa naimo ainda quiere, se firmamos ainda NDA. Yo, nos va a causar problemas. Y cierto, cierto, después de un poco tiempo en Nistá hubo una reunión y se fue Franco y se fue a putear ahí, siendo director comandante de la Fuerza Militar, putear por el gobierno, por tal cuestión, largar indirecta porque le dieron una tierrilla de esa plata. Entonces se toma la decisión de irradiarle, de quitarle el ejército a Franco, que fue comandante del segundo cuerpo del ejército, a Basiliano Caballero Girala, era teniente coronel, Franco era coronel, Basiliano Caballero Girala, teniente coronel, mejor egresado de su promoción, la 9ª promoción de la escuela militar, era del arma de ingenieros, fue comandante del regimiento número 1 de zapadores, general Aquino, comandante de los 4 regimientos de zapadores. El número 2 era general Genes, el número 3 era el teniente Pereira y el número 4 la Quillabán, los 4 regimientos. Después fue comandante de un destacamento, Cursol para Pití, caballero Girala, Basiliano, entre paréntesis, cinturón negro de karate, igual que el que tengo a mi lado acá, Rodrigo Silveira, cinturón negro de karate. Cuando hubo la maniobra de Irendahue, hubo un regimiento boliviano llamado Junín que salió corriendo y se fue hacia el Parapití, ubicado en el mapa Paraguay en el norte, hacia la izquierda, hacia los Andes, diríamos, se fue hacia donde está el río Parapití. Y Caballero Girala lo perseguí, con un destacamento, con su unidad de zapadores, se le dio una unidad del regimiento número 1 de caballería, Baloy Rivarola, y también una unidad de infantería, destacamento, hizo una unidad grande, ponerle 1.500 o 1.000 hombres. Después la atropelló, desapareció, no sé, habrá salido volando por el cóndor de los Andes, una de esas cosas. Y Basiliano después fue comandante de la 2ª división de infantería, pero estaba metido también en la conspiración con Franco. Le dio mucho tiempo, entre paréntesis, en el Uruguay, y después Franco en el 86, vamos a ver que viene el golpe ya de Franco, y Franco le nombró cónsul en Montevideo. Y el otro era el teniente coronel Antonio González, pública actitud, colorado. Él se manifestaba como colorado. Y a los 3 le quitaron, le llevaron, a Franco le dieron, y a los 3, ¿verdad? Y también a González y a Basiliano Caballero dirá la suspensión militar de acuerdo al escalafón que estaban, mantenerle, etcétera, etcétera, etcétera. Y el directorio del partido, llamado Directorio Unificado, como aquel directorio de 1905, se recuerdan cuando Juan Bautista Gaona era presidente y se unieron los cívicos y radicales, acá estaban unidos los cheristas y los hullaristas y se emitió un comunicado en donde le daban el apoyo al presidente por la actitud tenida y que le acompañamos al presidente de la República
por la medida que se tomó, etcétera, etcétera, era el 4 de febrero del 36. Y le hicieron, firmaron las autoridades del partido, entre ellos está la firma de José de la Cruz Franco, hermano de mi abuelo. Era parlamentario hace tiempo y miembro del director. Y el 6 de febrero. Y el lunes 17 de febrero, realmente el lunero, vienen ahí en el tren, en la Plaza Uruguaya, 2 regimientos, parece que venían de ahí de la estación de Trinidad, ahí donde está Campo Grande, y vienen y unos cuantos morterazos, etcétera, etcétera, y piden la destitución de Eusebio Ayala como presidente de la República. Y venía como comandante Wennan Smith, el que venía como comandante divisionario, porque Franco estaba en Buenos Aires y Wennan Smith venía como comandante en jefe, diríamos, de las fuerzas revolucionarias. Y también estaba Camilo Recalde, que era artillero, que estaba metido, y Juan Martín Sich, que era comandante del Regimiento de Infantería 14 en la guerra. También era mayor, también estaba metido. Ferrerista, franquista, eran aquellos que decían, escucho que los liberales, o sea, no él, sino los ferreristas superreligionarios, nosotros cuando escuchamos que los liberales dicen que las palmeras se inclinan, se doblan ante el paso de José Félix de Tiarrilla, le decimos que los quebrachos se cuadran cuando le ven aparecer a Juan Martín Sich. Era un bravo Martín Sich. Murió cruzando la frontera frente a Villeta. Estaba el señor Ferrario con una ametralladora ametrallándolo, valga la repetición, a la gente que huían. Pues ahí cruzaste va a la Argentina y en uno de ellos cruzó Martín Sich y Ollapichu, que lo necesitaba con la ametralladora y murió ahí Martín Sich. Esto derogan la Constitución de 1870, derogan la Constitución y se nombra y se hace el decreto número 152 por el cual se identifica la Revolución de Febrero con el Estado paraguayo, que era realmente una actitud antidemocrática, una actitud autoritaria, no buena para ningún país. Tiene que funcionar la Constitución, funcionar el Parlamento, no pensar igual, discrepar, pero no, esto es lo único que daban ahí. Y la dirección del Partido Liberal también tibiamente reaccionó. Ullari era presidente y le llamó a algunos líderes de Asunción que vayan a la comisaría tercera a apoyar al comisario Orihuela, pero no fueron mucha gente. Y Jerónimo Reyar, que era más o menos el Ricardo Estigarribia de ahora, el caudillo, el líder del departamento central, también le llamó a alguna de la gente de Luque, Capiatá, qué sé yo, Villeta, pero también no fueron mucha gente. Tal es así que esta actitud de no haber reaccionado esas personas de Ullar y los Riardos, su Bizarreta, los Shell, fue siempre el punto de los jóvenes que después le van a apoyar a Estigarribia en el 40 y que eran denominados los cuarentistas. Cuando discutían con los más viejos del partido, le decían, me llamó abuela y 7 de febrero del 36, que vender tu país, bebé cañibanio, que no era cierto. No se movilizó, le sorprendió, no sé, le sorprendió. Estigarribia se iba al Chaco a condecorarle a la gente de la sexta división, donde estaba justamente Fernández Galloso, y le dijeron su tierno, el que se casó con su hija, Fernández Estigarribia, el papá de José Félix y eso, cerrista, entre paréntesis, le dijeron, mi general,
no te vayas, hay muchos comentarios y son creíbles, se está preparando un golpe. Le digo al tipo, no, pero vaya, expone golpe, no, ¿qué van a hacer? El asunto le echaron y en la Marina, creo que fue en la Marina, en la Armada, se encontraron Ullari con Eusebio Ayala. Y ahí Eusebio Ayala le dice a Ullari, Ullari, ¿dónde está su partido liberal? ¿Dónde está? No le veo a la gente del Partido Liberal venir a defender. Y entonces Ullari le dice, señor presidente, permítame hacer una pregunta antes de contestarle. ¿Qué usted hizo para fortalecer al Partido Liberal? ¿Qué hizo usted? No, no me cita el tema de la guerra. El tema de la guerra hicimos todos los paraguayos, apoyándolo a usted, por supuesto. Pero nuestro presidente condujo bien, pero la guerra la apoyamos todos. Pero de presidente de la República Haisha, va Reyapó, para bombardear a la Partido Liberal. Ahora sí, alguien capaz pidió, no sé, un lugar, o pidió ubicarle a una familia, o pidió tal cosita, y nunca se le hizo caso. Se le hizo caso. ¿Sabes? Eran dos personas importantes, peso pesado del partido, que se encontraban ahí. Hubo una nota del partido que se quitaron para defenderle, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede con este golpe hay que entenderlo. Este golpe anuncia o permite la presencia de lo que después se denominó el partido militar. El ejército es el que nombra quién va a ser. Y fue Franco. Y estuvo un rato. Franco subió el 17 de febrero, o sea, no el 17 porque estaba en Buenos Aires. Habrá subido, habrá llegado acá el 19 de febrero del 36 y el 13 de agosto del 37 viajó por otro golpe militar. Y ahí los militares le nombran a Paiva. Y después los militares dicen, solamente le vamos a votar y vamos a aceptar que Estigarribia sea el candidato. O sea, los militares después se repite con Morínigo y después se repite con Stroessner. Y fue el partido militar que gobernó más de 50 años en nuestro país. Esa fue la realidad, ¿verdad? Porque el Partido Liberal en línea general civilista. Hay que recordar la actitud que el Partido Liberal tuvo con Jara cuando le echó a Gondra en el 11, las revoluciones del 12 y después con Chirife, que Sher quería que él sea candidato a presidente y los liberales le dijeron no, vino la revolución del 22 al 23 y le enfrentaron a Chirife, ¿verdad? Chirife murió de pulmonía porque se bañó con un arroyo con menos de 4 grados y pues, había que bañarse todos los días y viajó el pobre Chirife. La mayoría de los dirigentes liberales, como siempre, a la Argentina. Y brevemente, antes de terminar, Estigarribia y Ayala van al cuartel central de policía detenidos. Estuvieron detenidos hasta el 5, 7 de julio del 36 de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses. No es que le tuvieron 2, 3 días y afuera. 5 meses. Y cuando ellos pedían permiso para ir al baño a hacer sus necesidades, el guardia le obligaba a que esté abierto la puerta. ¿Sabes lo que es? Usted tiene que irte a orinar y pasa al cielo, pero tenés que ir de cuerpo mañana. Y también hacía de que los guardias que le llevaban ahí eran algunos prisioneros bolivianos, con respeto de la nacionalidad de ellos. Todavía no hubo el intercambio de prisioneros. Acá había como 12, 15,000 prisioneros bolivianos. Paraguay había poco allá, 2,000 por ahí. Pero ahí le llamaban, le contrataban, seguro le daban una propinita. Era para herirle, para ofenderle.
para agredirle, hacerle de menos al presidente de la Victoria y al general de división, José Félix Estigarribia. Y tuvieron que aguantar y estar ahí. Se fueron el 7 de julio en barco, fueron hasta Buenos Aires. En Buenos Aires se quedó Ayala y Estigarribia siguió viaje y se fue hasta Montevideo. Y en Montevideo él fue profesor de la Academia Militar Uruguaya, dictó varias cátedras, dio varias conferencias, etcétera, etcétera. Y en Buenos Aires se constituyó el Comité Secreto Revolucionario para echarle al que estaba, a Franco. Y ahí eso estaba conformado por Eusebio Ayala, por José Peduggiari y Jerónimo Zubizarreta. Los tres figuras de primera línea de gran importancia del partido: Ayala, Ullari y Zubizarreta. Y Riar era el encargado de conspirar con la unidad de Jerónimo Riar, el hermano de Alberto Riar, especialmente en el sur, en la Encarnación, porque ahí había una unidad de caballería que estaba comandado por Eustacio Rojas, a quien le decían Le Cracra. A él le decían Le Cracra. No sé por qué, por su amigo Le Cracra, Eustacio Rojas, que cuando se fue a Mandiyupecuá, que quedó en territorio boliviano, Mandiyupecuá, una de las grandes victorias del ejército paraguayo, se fue a condecorarle al regimiento, al comandante, a Eustacio Rojas, pues Eusebio Ayala, y le dijo Eusebio Ayala: señor presidente, yo no puedo aceptar esta condecoración y están mis camaradas, mis amigos, mis compañeros, mis soldados que hicieron el mismo esfuerzo que yo hice. Yo le pido por favor que condecore la bandera del regimiento. Y ahí se condecoró la bandera del regimiento número 1 de caballería, Valois Rivarola. Y se conspiraban. Estigarribia, como le dije, estaba en Uruguay y él no participó nunca de ninguna conspiración. Estaba totalmente al margen. Y ahí termina el gobierno de Eusebio Ayala. Continúa el gobierno de Franco, como le dije, va a caer después el 13 de agosto en otro golpe de Estado y vamos a seguir hablando de esto. Pero nosotros el viernes, como les dije, vamos a conversar, vamos a hablar un poco, opinen ustedes, las cosas realmente tengan firmeza, tengan solidez, tengan validez y tengan pruebas de que son cosas que sucedieron, ¿no? Porque repito, este es un tema del petróleo de la guerra en que muchos usaron para inventar una serie de historias y atacar a tal o cual partido o colocarle bien a tal o cual partido. Tenemos que nosotros, como le dije el primer día de la charla, tratar de decir la verdad, porque si no decimos la verdad, no sirve de nada. Y la verdad puede a veces acompañarnos, favorecernos, y a veces la verdad puede estar en contra nuestra. Mi respeto, mis abrazos, y si Dios y la Virgen permite, nos vemos